Las copas de champán tintineaban a mi alrededor como pequeñas campanas, un sonido que antes significaba celebración, pero que ahora me parecía una burla. Me quedé de pie en un rincón del salón de baile Grand Meridian, con los dedos tan apretados alrededor de una bandeja de plata que se me habían puesto blancos los nudillos. El aroma de perfumes caros y whisky añejo flotaba en el aire, mezclándose con la fragancia de las rosas importadas que decoraban todas las superficies. Las lámparas de cristal proyectaban sombras danzantes sobre los suelos de mármol, y mirara donde mirara, la riqueza resumaba por todos los rincones. El tipo de riqueza a la que una vez creí tontamente que pertenecería. Aquí era invisible. Solo otra camarera con una impecable camisa blanca y un chaleco negro, el pelo recogido con severidad y un maquillaje mínimo, tal y como me gustaba últimamente. Ser invisible significaba estar a salvo. Invisible significaba que podía trabajar mi turno, cobrar mi sueldo e irme a casa, al pequeño apartamento donde dormía mi hija Sofía, ajena a lo mucho que habíamos caído. «¡Más champán aquí!», gritó alguien, y me moví mecánicamente entre la multitud, rellenando copas, recogiendo las vacías, con la mirada baja. La gala benéfica anual del Hotel Ashford. No se me escapó la ironía. Había asistido a este evento 3 años atrás como invitada, con un vestido que costaba más de lo que ahora ganaba en 6 meses. Mi brazo se entrelazaba con el de Derek mientras él se movía por la sala con su encanto de abogado y su sonrisa de político. Ahora servía bebidas a personas que alguna vez me habían llamado amiga. Las puertas del salón de baile se abrieron y lo sentí antes de verlo. Un cambio en la atmósfera, como el cambio de presión antes de una tormenta. Las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero se suavizaron, se volvieron más conscientes. Levanté la vista por reflejo e inmediatamente deseé no haberlo hecho. Entraron 3 hombres. Los 2 que flanqueaban eran claramente de seguridad, de hombros anchos, alertas, con la mirada recorriendo la sala con precisión profesional. Pero era el hombre del centro el que llamaba la atención sin decir una palabra. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que un coche, tan perfectamente entallado que parecía pintado. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro de rasgos angulosos y belleza peligrosa. El tipo de rostro que encajaría en los cuadros renacentistas de ángeles caídos. Incluso desde el otro lado de la sala, pude ver la cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Una fina línea blanca que, de alguna manera, lo hacía más intimidante en lugar de menos. Pero fueron sus ojos los que me llamaron la atención, oscuros, casi negros. Y cuando recorrieron la sala, la gente dio un paso atrás, como si estuvieran dejando paso a un depredador. Me aparté rápidamente, centrándome en mi bandeja. Fuera quien fuera, no era asunto mío. Me quedaban 4 horas más de turno. Luego tenía que ir a casa para relevar a mi vecino, que estaba cuidando a Sofía. Mi hija lo era todo ahora. Lo único que importaba después de, vaya, si es mi querida exmujer. Todo mi cuerpo se tensó. Esa voz, Dios, esa voz todavía tenía el poder de ponerme los pelos de punta. Derek estaba delante de mí, con una copa en la mano, y esa sonrisa burlona tan familiar en los labios. Había engordado desde el divorcio. Tenía la cara ligeramente hinchada por llevar una vida demasiado buena. A su lado estaba Melissa. Por supuesto, Melissa, con la mano posesiva en su brazo y su anillo de diamantes reflejando la luz. Mi sustituta, la mujer con la que se había acostado durante el último año de nuestro matrimonio. Derek, mantuve la voz neutra. Profesional, ¿te traigo algo? Su sonrisa se amplió. Mírate, sirviendo bebidas. ¿Cómo han caído los poderosos? Sentí, más que vi, que la gente empezaba a darse cuenta. Las conversaciones cercanas se hicieron más silenciosas. El calor me subió por el cuello, pero mantuve mi expresión neutra. Si me disculpas, tengo otros invitados. ¿Recuerdas cuando llevabas un Dior en este evento? La voz de Melissa era un veneno dulce como el azúcar. ¿Y ahora qué llevas? ¿Poliéster? Se rió. Un sonido tintineante que me dio ganas de lanzarle la bandeja a su cara perfecta. Al menos me lo he ganado, honestamente, dije en voz baja, empezando a darme la vuelta. La mano de Derek se extendió rápidamente y me agarró la muñeca. No con fuerza suficiente como para hacerme daño, pero sí lo suficiente como para detenerme. No te vayas cuando te estoy hablando. Aún me debes algo.
¿Recuerda esa pequeña treta que hiciste tratando de reclamar que merecías una pensión alimenticia cuando no aportaste nada al matrimonio? Aporté 5 años de mi vida, dije, con voz baja pero firme a pesar del temblor de mis manos. Te mantuve mientras estudiabas derecho. Yo... Eras secretaria, se burló él. Una don nadie que tuvo suerte cuando me casé contigo. Y mírate ahora, de vuelta donde perteneces, sirviendo a tus superiores. Las palabras nos golpearon como golpes físicos. Podía sentir las escaleras, oír los susurros. Mi cara ardía de humillación, pero parecía que no podía moverme. Parecía que no podía defenderme porque una parte de mí, una parte horrible y rota, le creía. De hecho, una voz cortó el momento como una navaja. Parece estar exactamente donde debe estar. Aunque me intriga saber por qué se le permite a Trash hablar con ella. La voz era grave, con un ligero acento, quizá italiano o de algún lugar del Mediterráneo, y transmitía tal autoridad que Derek retiró inmediatamente la mano de mi muñeca. El hombre del traje negro se encontraba a 1 metro de distancia. De cerca, era aún más impresionante y aterrador. Sus ojos, fijos en Derek, transmitían algo frío y letal. Uno de sus guardaespaldas se había acercado, con la mano descansando casualmente dentro de su chaqueta, de una manera que hizo que mi corazón se acelerara. Lo siento. ¿Quién eres? Derek intentó sonar autoritario, pero su voz se quebró ligeramente. El hombre no respondió. En cambio, esos ojos oscuros se posaron en mí, y me sentí clavada por la intensidad de su mirada. Estudió mi rostro durante un largo momento, con algo titilando en su expresión. Reconocimiento. Imposible. Nunca había visto a ese hombre en mi vida. «Estás sangrando», dijo en voz baja. Bajé la mirada, confundida, y vi una fina línea de sangre en mi muñeca, donde el reloj de Derek me había arañado al agarrarme. No era nada, solo un pequeño rasguño, pero la temperatura del aire pareció bajar 10 grados Celsius. ¿Te ha hecho daño? La pregunta iba dirigida a mí, pero sus ojos nunca se apartaron de Derek, que se había puesto muy pálido. No, solo es un rasguño. Mis palabras se entremezclaron. Marco. No alzó la voz, pero uno de los guardias de seguridad se adelantó inmediatamente. Por favor, acompañe a este caballero fuera. Asegúrese de que entiende que poner las manos encima al personal es inaceptable. Espera, Derek, comenzó a decir Derek, pero Marco le puso la mano en el hombro y fuera lo que vio en el rostro del hombre, lo hizo callar de inmediato. No puedes hacer esto, dijo Melissa con voz aguda. ¿Sabes quiénes somos? Derek es socio de Henderson and Associates. Tenemos contactos. El hombre peligroso finalmente la miró y ella dio un paso atrás. Sé exactamente quiénes son. Y después de esta noche, todos los que importan también lo sabrán. ¿Quieren marcharse con dignidad o tengo que hacer que los echen también? Se marcharon. Derek, con la cara roja y vociferando, y Melissa, con sus tacones repiqueteando frenéticamente sobre el mármol mientras Marco los acompañaba hacia la salida. La multitud se apartó para dejarlos pasar como si fuera agua. Yo me quedé paralizada, olvidándome de mi bandeja, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. El hombre se volvió hacia mí y de cerca pude ver detalles que se me habían escapado. Pequeñas motas doradas en esos ojos oscuros. La forma en que apretó la mandíbula cuando miró mi muñeca. La costosa colonia que olía a cedro y a algo más oscuro, más exótico. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz se había suavizado de alguna manera, aunque el peligro aún acechaba debajo como un dragón dormido. Sí, gracias. No tenías por qué. Lo hice. Lo dijo con tal rotundidad que no supe cómo responder. ¿Cómo te llamas? Emma. Emma Hartley. Las palabras salieron apenas por encima de un susurro. Emma. Lo repitió como si lo saboreara. Es un placer conocerte, aunque ojalá fuera en mejores circunstancias. Soy el señor Castiano. El gerente del hotel apareció, retorciéndose las manos nerviosamente. Señor, le pido disculpas si ha habido algún disturbio. Lo ha habido. Esos ojos oscuros no me apartaban la mirada. Uno de sus empleados ha sido agredido por un huésped. Confío en que revisará sus protocolos de seguridad. Por supuesto, por supuesto. Y señorita Hartley, ¿usted está bien? Necesita un descanso. Castano dijo que no era una sugerencia, al menos 15 minutos, y alguien debería curarle ese rasguño. Por supuesto, Emma. Por favor, descanse en la sala del personal. No quiero.
Esa sola palabra detuvo al gerente en mitad de la frase. Castellano metió la mano en su chaqueta. Me tensé involuntariamente y sacó un pañuelo blanco inmaculado bordado con unas iniciales que no pude leer. Me lo ofreció para que me lo pusiera en la muñeca. Lo cogí con dedos temblorosos, nuestras manos sin llegar a tocarse, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su piel. Gracias, logré decir. La terraza privada de arriba está vacía, dijo. Deberías tomarte tu descanso allí. El aire fresco te ayudará. ¿Cómo sabía que sentía que no podía respirar? ¿Cómo sabía que las paredes de este salón de baile se estaban cerrando sobre mí? Que las escaleras de los otros invitados me estaban asfixiando. Yo, está bien. Agarré su pañuelo, dejando mi bandeja abandonada en una mesa cercana. Él asintió una vez, un gesto que de alguna manera expresaba aprobación y despedida al mismo tiempo. Cuando me di la vuelta para marcharme, su voz me detuvo. Emma. Me volví. Me miraba con una intensidad que me puso la piel de gallina. Ese hombre se equivoca contigo. ¿Lo recuerdas? Luego se dio la vuelta y se adentró entre la multitud, flanqueado por sus guardaespaldas, y las conversaciones se reanudaron como si nada hubiera pasado. Pero me di cuenta de que la gente le daba un amplio margen. Noté que incluso las personas más poderosas de la sala parecían deferir ante él sin que él dijera una palabra. Huí hacia el ascensor del personal, con las manos temblando tanto que apenas podía pulsar el botón. La terraza estaba en el tercer piso, accesible a través de un pequeño pasillo que el personal utilizaba como sala de descanso. Nunca había estado allí, pero sabía que existía. El aire fresco me golpeó la cara como una bendición cuando finalmente empujé la puerta. La terraza era pequeña, privada, con unas pocas sillas y una vista de las luces de la ciudad que se extendían infinitamente debajo. Me desplomé en una de las sillas, presionando el pañuelo de Castellano contra mi muñeca, aunque la hemorragia ya se había detenido. La tela era suave, cara. Las iniciales que ahora podía ver a la luz de la terraza eran LC. ¿Quién era él y por qué había intervenido? Los hombres como él no ayudaban a mujeres como yo. No se daban cuenta de que las camareras eran humilladas por sus exmaridos. Y desde luego no amenazaban con echar a los clientes que pagaban. A menos que mi teléfono vibrara en mi bolsillo, un mensaje de la señora Chen, mi vecina. Sofía pregunta por ti. Está bien, pero echa de menos a mamá. ¿Cuánto tiempo más? La culpa se apoderó de mí. Mi pequeña me estaba esperando mientras yo estaba aquí siendo humillada, recordándome todo lo que había perdido, todo lo que había fracasado. No has vuelto. Me giré tan rápido que casi me caigo de la silla. Castellano estaba en la puerta, a contraluz por las luces del pasillo, con una expresión indescifrable. Uno de sus guardias de seguridad era visible detrás de él, una sombra silenciosa. Lo siento, solo necesitaba un momento. Volveré abajo. No. Salió a la terraza y me di cuenta de que se movía con la elegancia de un depredador. Cada paso era deliberado y controlado. Lo has malinterpretado. He venido para asegurarme de que estabas bien. ¿Tú? ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Algo brilló en su rostro. Diversión, tristeza. Desapareció demasiado rápido como para identificarlo. Digamos que siento un especial rechazo por los hombres que abusan de su poder sobre aquellos que consideran más débiles. Se acercó al borde de la terraza y contempló la ciudad. Sin la multitud a su alrededor, sin la demostración inmediata de poder, parecía casi humano. Aunque había algo en la postura de sus hombros, la forma en que se colocó automáticamente para vernos a mí y a la puerta, sugería que este hombre nunca estaba completamente relajado. Debería volver al trabajo, dije, poniéndome de pie. Gracias de nuevo por cenar conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. Lo siento. Se volvió completamente hacia mí y, en la tenue luz de la terraza, sus rasgos parecían esculpidos por las sombras y la luz de la luna. Cena. Mañana por la noche me gustaría llevarte a cenar. No lo entiendo. Es muy sencillo en realidad. Me gustaría conocerte mejor. Y parece que te vendría bien una noche en la que alguien te sirviera a ti en lugar de al revés. Mi corazón latía con fuerza, y ya no era solo por el miedo. Esto era una locura. Los hombres como él no invitaban a cenar a mujeres como yo. Tenía que ser algún tipo de truco, algún tipo de... Tengo una hija, solté de repente. Soy madre soltera. Tengo 2 trabajos. Estoy arruinada. Estoy divorciada. Y no soy nadie importante. Deberías saberlo antes.
¿Antes de qué? Sus labios esbozaron una leve sonrisa. Antes de que pierda el tiempo. Sí, dio un paso hacia mí y yo debería haber retrocedido, pero parecía incapaz de moverme. Emma, sé exactamente quién eres. La hija en cuestión es Sofía, de 4 años, que va al colegio Little Stars Preschool y le gusta el helado de fresa. Trabajas aquí 3 noches a la semana y en la cafetería de Brennan Street 4 mañanas a la semana. Tu ex marido te dejó sin nada más que deudas y has estado reconstruyendo tu vida poco a poco durante los últimos 2 años con una determinación extraordinaria. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabes esas cosas? Su voz era suave, pero tenía un tono firme, especialmente cuando me interesa a alguien. Eso es una locura. Eso es acoso. Deberías aceptar la invitación a cenar. Sacó una tarjeta, negra con letras doradas en relieve. Mañana a las 7 un coche te recogerá. Trae a Sofía si quieres. Me han dicho que se me dan muy bien los niños. Me puso la tarjeta en la mano y sus dedos rozaron los míos por un instante. El contacto me provocó una descarga eléctrica en el brazo. Ni siquiera te conozco, susurré. Entonces la cena será una excelente oportunidad para cambiar eso. Se dirigió hacia la puerta y sus guardaespaldas se hicieron a un lado para dejarlo pasar. En el umbral se detuvo y miró hacia atrás. Ah, y Emma, tu exmarido no volverá a molestarte. Me he asegurado de ello. Espera, ¿qué significa eso? ¿Qué has hecho? Pero ya se había ido. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo, dejándome sola en la terraza con su pañuelo, su tarjeta y la aterradora sensación de que mi vida acababa de dar un giro hacia un territorio muy peligroso. Miré la tarjeta, el nombre grabado en letras doradas parecía latir en la tenue luz. Lorenzo Castiano. Debajo, un número de teléfono. Nada más. Sin cargo, sin nombre de empresa, nada que indicara quién o qué era. Pero yo lo sabía, en lo más profundo de mi ser, lo sabía. Y lo más aterrador era la vocecita en mi cabeza que me susurraba. Di que sí. Esa noche no dormí. Sofía se acurrucó contra mí en nuestra pequeña cama, con su respiración suave y uniforme, su manita agarrando su conejo de peluche. Me quedé mirando al techo, observando cómo se movían las sombras al pasar los coches por la ventana. La tarjeta de Lorenzo Castiano me quemaba la conciencia, aunque la había guardado en el cajón de la mesita de noche. Mi trabajo consiste en saber cosas. Las palabras se repetían en mi mente en un bucle sin fin. Él sabía lo de Sofía, lo de mis trabajos, lo de la cafetería donde servía café a los viajeros matutinos que rara vez se molestaban en aprender mi nombre. ¿Cuánto tiempo llevaba observándome y por qué? La parte racional de mi cerebro gritaba peligro. Los hombres que sabían tanto sobre ti antes incluso de conocerte eran peligrosos. Los hombres que podían hacer que alguien como Derek, un abogado de éxito con contactos, fuera expulsado de una fiesta con una sola palabra, eran poderosos de una forma que yo no podía ni empezar a comprender. Pero había otra parte de mí, una parte que creía que Derek había matado, que sentía algo completamente diferente. Cuando Lorenzo me había mirado de verdad, no me había sentido invisible. Por primera vez en 2 años, alguien me había visto. No a la madre soltera que luchaba por salir adelante, no a la fracasada, no a la camarera con el chaleco de poliéster. A mí. Parece que te vendría bien una noche en la que alguien te sirviera a ti en lugar de al revés. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. 3:47 a.m. ¿Quién enviaría un mensaje a esta hora? Lo cogí con cuidado, para no despertar a Sofía, y sentí que se me paraba el corazón al ver el mensaje de un número desconocido. Estás despierta. Deberías descansar. Mañana será un día ajetreado. Me quedé mirando la pantalla con el pulso acelerado. ¿Cómo sabía que estaba despierta? ¿Alguien vigilaba el apartamento? Me acerqué a la ventana y miré a través de las finas cortinas hacia la calle. Había un coche negro aparcado 3 edificios más abajo. El motor apagado, las ventanillas tintadas. Mi teléfono volvió a vibrar. No tengas miedo. El coche está ahí para protegerte, no para vigilarte. Duerme, Emma. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber llamado a la policía. En cambio, me encontré respondiendo al mensaje. ¿Protegerme de qué? La respuesta llegó inmediatamente. De cualquiera que quiera hacerte daño. Tu exmarido ha hecho varias llamadas esta noche. Llamadas airadas. A los hombres como él no les gusta que los humillen delante de sus compañeros. Se me heló la sangre. Derek.
Dios. Ni siquiera había pensado en cómo reaccionaría después de que lo echaran. Siempre había tenido mal genio. Siempre necesitaba sentir que tenía el control. Durante nuestro matrimonio, aprendí a hacerme más pequeña, más callada, para evitar provocarlo. ¿Qué tipo de llamadas? Del tipo que requerían intervención. No volverá a molestarte. Te doy mi palabra. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblorosas. Esto era una locura. Todo. Y sin embargo, ¿quién eres? Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron y volvieron a aparecer. Cuando finalmente llegó el mensaje, era breve. Alguien a quien le gustaría mucho cenar contigo. A las 7, ponelo. El coche estará allí a las 6:45. L. Debería decir que no. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que bloqueara este número, tirara su tarjeta y fingiera que lo de anoche nunca había sucedido. En cambio, escribí solo yo. Sofía se queda con mi vecina. La respuesta fue casi instantánea. Como desees, aunque la invitación también es válida para ella. Cuando estés lista. Ahora duerme, Picolola. Estás a salvo. Apagué el teléfono y me recosté, acercando a Sofía a mí. A través de las cortinas, pude distinguir la silueta oscura del coche en la calle. Dormí mejor que en meses. A la mañana siguiente, el caos se apoderó de mí cuando mi jefe del café me llamó a las 6:00. Emma, gracias a Dios. Escucha, ha pasado algo con el horario. Marcus ha llamado para decir que está enfermo y Jenny tiene ese asunto con su hijo y sé que es tu día libre, pero no puedo. Le dije, todavía aturdida. Tengo planes para esta noche. Planes importantes. Hubo una pausa. ¿Planes? Emma, tú nunca tienes planes. Vamos, solo unas horas. Te pagaré tiempo y medio. No. La palabra salió más firme de lo que pretendía. Lo siento, Rick, pero no. Necesito esta noche. Otra pausa. Más larga esta vez. Vale. Sí. Vale. Suenas diferente. ¿Va todo bien? ¿Y va todo bien? Me miré en el espejo del baño mientras Sofía cantaba para sí misma en la otra habitación. Parecía cansada, más delgada de lo que debería. Mi pelo necesitaba un corte que no podía permitirme. Pero mis ojos, había algo en mis ojos que ayer no estaba allí. Estoy bien, se lo dije a Rick. Nos vemos el jueves por la mañana. Después de colgar, abrí mi armario y me quedé mirando su escaso contenido. Nada apropiado para una cena con un hombre como Lorenzo Castellano. Lo mejor que tenía era un sencillo vestido negro que había comprado en una tienda de segunda mano para una entrevista de trabajo el año pasado. Era sencillo, un poco gastado en el dobladillo, pero estaba limpio y me quedaba bastante bien. Tendría que servir. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Llevé a Sofía al parque, la empujé en los columpios, le preparé el almuerzo, le leí cuentos, cosas normales, cosas seguras, mientras el reloj avanzaba hacia la noche y mi estómago se retorcía en nudos. A las 5:30, dejé a Sofía en el apartamento de la señora Chen. «Pareces nerviosa», observó la señora Chen, con sus ojos agudos, que no se les escapaba nada. «Se trata de un hombre». «Sí, solo es una cena», dije demasiado rápido. «Ujú». Sonrió con complicidad. «Ve, que lo pases bien. Sofía, quédate aquí. No hay problema. Puede dormir aquí si llegas tarde». No llegaré tarde. Pero, incluso mientras lo decía, no estaba segura de que fuera cierto. De vuelta en mi apartamento, me duché e intenté arreglarme el pelo. El maquillaje fue mínimo. No tenía mucho y lo que tenía era barato, de droguería. El vestido negro parecía aún más sencillo de lo que recordaba, pero ya no había nada que hacer al respecto. A las 6:45 en punto, mi teléfono vibró. Bajé las escaleras, cogí mi bolso, un pequeño clutch que había sobrevivido al divorcio, y me dirigí hacia abajo. Me temblaban las manos mientras atravesaba la entrada del edificio. El coche que esperaba en la acera no se parecía en nada al sedán negro de la noche anterior. Era un Mercedes, elegante y negro, con las ventanas tan tintadas que parecían espejos. Un hombre con un traje oscuro estaba de pie junto a la puerta trasera. No era uno de los guardias de seguridad del hotel, pero alguien lo sabía. Era enorme, fácilmente medía 1,95. Tenía la cabeza rapada y una cicatriz que le recorría el cuello. «Señorita Hartley», dijo, con un acento similar al de Lorenzo. «Soy Dante. El señor Castellano me ha enviado a recogerla». Abrió la puerta y yo dudé un momento antes de deslizarme en el asiento trasero. El interior era todo lujo. Cuero color crema, paneles de madera,
y ese olor a coche nuevo mezclado con algo más. Cedro y especias, la colonia de Lorenzo. Dante se sentó en el asiento del conductor y se incorporó con suavidad al tráfico. Vi cómo mi barrio desaparecía por el retrovisor. Los edificios apiñados, la tienda de la esquina con su letrero de neón parpadeante, la parada de autobús donde me paraba cada mañana de camino a la cafetería. ¿A dónde vamos?, pregunté. A Bella Vista, respondió Dante. El restaurante del señor Castiano. Su restaurante. Por supuesto, era dueño de un restaurante, probablemente de varios. Los hombres como él no hacían reservas. El trayecto duró 20 minutos y nos llevó desde mi barrio obrero hasta el corazón de la ciudad, donde los edificios rozaban el cielo y todas las tiendas brillaban con riqueza. Bella Vista estaba en una esquina, sin pretensiones desde el exterior, excepto por el servicio de aparcacoches y la sutil elegancia de su fachada. Dante me abrió la puerta y salí a la acera, que probablemente costaba más por metro cuadrado que mi alquiler mensual. Por aquí, señorita Hartley. En el interior, el restaurante era íntimo e increíblemente elegante. Había unas 20 mesas, cada una con manteles blancos inmaculados y copas de cristal que reflejaban la luz de las lámparas de araña del techo. Las paredes eran de ladrillo visto, suavizadas por una iluminación cálida y obras de arte originales. El aroma del ajo, el vino y el pan recién hecho impregnaba el aire. Todas las mesas estaban ocupadas excepto una en la esquina trasera, situada de manera que tenía vistas tanto a la entrada como al resto del comedor. Y en esa mesa estaba sentado Lorenzo Castiano. Se levantó cuando me acerqué y tuve que reprimir una inspiración brusca. Si anoche estaba devastador con su traje, ahora era absolutamente letal. Llevaba pantalones oscuros y una camisa de vestir gris oscuro abierta por el cuello, con las mangas remangadas para mostrar sus fuertes antebrazos. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si se lo hubiera pasado con las manos, y sus ojos oscuros seguían mi acercamiento con una intensidad que me puso la piel de gallina. «Emma». Mi nombre en sus labios sonó como una plegaria. «Estás preciosa». Casi me echo a reír, guapa con mi vestido de segunda mano y mi maquillaje de droguería. Pero algo en su expresión me decía que lo decía en serio. «Gracias por venir», continuó apartándome la silla. Sus dedos rozaron mi hombro mientras me sentaba, y esa corriente eléctrica de la noche anterior volvió a chispear. Inmediatamente apareció un camarero, mayor, italiano, con ojos amables. «Ah, señorita Emma, bienvenida, bienvenida. Soy Jepe. Esta noche déjeme ocuparme de todo. Sí, tenemos un menú especial para una dama especial». Abrí la boca para protestar, pero Lorenzo negó ligeramente con la cabeza. «Jepe lleva 30 años con mi familia. Confía en él. Tu familia es la propietaria de este lugar. Mi abuelo lo abrió hace 40 años. Mi padre lo amplió. Yo lo heredé». Algo oscuro cruzó por su rostro cuando dijo, «Lo heredaste y se fue tan rápido que casi me lo pierdo». Jepe regresó con el vino. Tinto, intenso y probablemente más caro que lo que yo gano en una semana. Lorenzo levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», dijo. Chocé mi copa con la suya y el cristal emitió un suave tintineo. «No entiendo por qué estoy aquí. Porque te lo pedí. Los hombres como tú no invitan a cenar a mujeres como yo». Apretó la mandíbula. «¿Hombres como yo? Poderosos, ricos, peligrosos». Lo miré fijamente a los ojos. «Sí, peligrosos. No finjas que no lo eres». Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Entonces, sorprendentemente, sonrió. Una sonrisa auténtica que transformó su rostro de intimidante a impresionante. «Eres perspicaz. La mayoría de la gente ve lo que quiere ver. Tú ves con claridad». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Sí, soy peligroso. Sí, soy poderoso. Pero nunca te haría daño, Emma. Te lo prometo». «¿Por qué no?» «Porque me recuerdas a alguien». La confesión quedó suspendida entre nosotros. Quería preguntarle a quién, pero Giuseppe regresó con el primer plato. Brusqueto con tomates tan frescos que debían de haber sido recolectados esa misma mañana. Mozzarella de búfala que se derretía en la lengua. Albahaca con sabor a verano. «Háblame de Sofía», dijo Lorenzo. Me puse tensa. «¿Qué quieres saber?» «Todo. ¿Qué le gusta? ¿Qué la hace reír? ¿Cuáles son sus sueños?» Las preguntas me pillaron desprevenida. No eran invasivas ni indiscretas, solo mostraban interés, como si realmente le importara la respuesta. Así que le conté que a Sofía le encantaban las fresas
y se negaba a comer cualquier cosa verde, que quería ser princesa y dinosaurio al mismo tiempo, que hacía 1 millón de preguntas al día e inventaba canciones sobre todo. ¿Cómo era lo único que tenía sentido en mi mundo? Lorenzo escuchó con total atención. Sus ojos nunca se apartaron de mi rostro. Hizo preguntas de seguimiento que demostraban que realmente me estaba escuchando, no solo esperando su turno para hablar. Parece extraordinaria, dijo finalmente, como su madre. Sentí un calor en el cuello. No sabes nada de mí. Sé que tienes 2 trabajos para mantener a tu hija. Sé que dejaste tu matrimonio sin nada porque él te convenció de que no merecías nada. Sé que estás reconstruyendo tu vida con nada más que determinación y amor por tu hija. Bajó la voz. Sé que eres más fuerte de lo que crees. ¿Cómo sabes lo del divorcio? Te lo conté. Me dedico a saber cosas. Eso no es una respuesta. No, admitió. No lo es. Llegó el plato principal, obco que se desprendía del hueso, rizado tan cremoso que era casi pecaminoso, verduras asadas que sabían como si hubieran sido besadas por los ángeles. Intenté comer con delicadeza. Intenté recordar los modales en la mesa de mi breve época como esposa de Derrick, pero la comida estaba tan buena que me olvidé de ser consciente de mí misma. Lorenzo apenas tocó su plato. Se limitó a observarme con esos ojos oscuros e indescifrables. No estás comiendo, dije finalmente. Disfruto viéndote disfrutar. Es más satisfactorio. Eso es raro. Se rió. Una risa auténtica que hizo que algo cálido floreciera en mi pecho. Sí, supongo que lo es. Me han dicho que soy intenso. Esa es una forma de describirlo. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Emma, tengo que contarte algo sobre quién soy. ¿Qué soy? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. De acuerdo, mi familia. Su teléfono vibró. Lo miró y su actitud cambió por completo. La calidez desapareció, sustituida por algo frío y letal. Disculpa. Se levantó y se dirigió hacia la parte trasera del restaurante, con el teléfono pegado a la oreja. Incluso desde el otro lado de la sala, podía ver la tensión en sus hombros, la concentración mortal en sus movimientos. Jepe apareció a mi lado. Más vino, señorita Emma. En realidad, necesito ir al baño. Señaló hacia un pasillo cerca de donde Lorenzo había desaparecido. Podía oír su voz mientras me acercaba. Un italiano bajo y rápido. Las palabras eran duras y secas. No hablaba italiano, pero reconocí la ira cuando la oí. Me metí rápidamente en el baño, con el corazón latiéndome con fuerza. Cuando salí unos minutos más tarde, Lorenzo estaba de vuelta en la mesa, con una expresión cuidadosamente neutra, pero podía ver la tormenta que aún se gestaba bajo la superficie. ¿Todo bien?, le pregunté, deslizándome de nuevo en mi asiento. Nada que te incumba. Luego, al ver mi expresión, se suavizó. Lo siento, era un asunto de negocios, ya está resuelto. ¿Qué tipo de asunto? Sus ojos se encontraron con los míos y vi la guerra en ellos. El deseo de decirme la verdad frente a la necesidad de protegerme de ella. El tipo que requiere decisiones difíciles, dijo finalmente. Debería haberlo dejado ahí. Debería haber sonreído y cambiado de tema. En cambio, me oí decir, ¿estás en la mafia? La pregunta cayó entre nosotros como una granada. Durante un largo momento, Lorenzo se limitó a mirarme, con una expresión indescifrable. Luego, lentamente, se recostó en su silla. ¿Importaría si lo estuviera? Tengo una hija. Lo sé. No puedo. Ella no puede estar cerca de nada peligroso. He trabajado muy duro para darle una vida segura. Emma se inclinó hacia adelante, extendiendo la mano sobre la mesa. Sin tocarme, pero cerca. Tan cerca que podía sentir el calor de su piel. Nunca pondría a Sofía en peligro. Ni a ti. Eso no es. Se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi negocio implica ciertas complicaciones, pero tú y Sofía estaríais siempre protegidas. Eso no es exactamente una negación. No, admitió. No lo es. Debería haberme levantado. Debería haberme marchado en ese momento. En cambio me encontré preguntándole, ¿por qué yo? Porque cuando le vi tocarte, cuando vi cómo te hacía sentir pequeña e insignificante, vi que se detenía, apretando la mandíbula. Vi a alguien que se merecía algo mejor, alguien que necesitaba recordar su propio valor involucrándome con un criminal. Sus labios se torcieron. Prefiero empresario. A pesar de todo, casi sonreí. Casi. Tengo que irme, dije levantándome. Esto ha sido un error. Te agradezco la comida, pero Emma, espera. Él también se levantó, y de repente
Nos encontramos frente a frente al otro lado de la mesa. El aire entre nosotros era eléctrico. Dame una oportunidad para demostrarte que soy más de lo que estás imaginando ahora mismo. ¿Por qué debería hacerlo? Porque tú también lo sientes. Esta conexión entre nosotros. Dime que no lo sientes, y haré que Dante te lleve a casa ahora mismo. Nunca volverás a saber nada de mí. Quería mentir. Dios, quería mentir. Pero cuando abrí la boca, salió la verdad. Lo siento. Algo brilló en sus ojos. Triunfo, alivio, posesión, luego quedarse. Termina la cena. Y después, déjame mostrarte algo. En contra de todos mis instintos de supervivencia, me senté de nuevo. O era muy valiente o muy estúpida. Empezaba a sospechar que era lo segundo. Llegó el postre, un tiramisú tan ligero que parecía flotar, acompañado de un espresso que era seda líquida. Lorenzo había recuperado la compostura. Ese lado peligroso se ocultaba bajo el encanto y la atención, pero aún podía verlo acechando como un cuchillo escondido en un guante de terciopelo. «Lo que quieres mostrarme», dije, dejando el tenedor. «¿Qué es?» «Paciencia, pícola». El apodo salió de su boca como miel. «Primero cuéntame sobre tu matrimonio. ¿Qué pasó?» Me puse tensa. Eso no es precisamente una conversación ligera para la cena. No me gustan las conversaciones ligeras. Sus ojos se clavaron en los míos. «Quiero saber qué te hizo». «Todo. Quizás fue el vino. Quizás fue la forma en que me miró, como si realmente importara. Quizás simplemente estaba cansada de cargar con todo yo sola. Sea cual sea la razón, me encontré hablando. Conocí a Derek en un bufete de abogados donde trabajaba como secretaria. Era encantador, exitoso, ambicioso. Me hacía sentir especial, como si fuera más que alguien que archivaba documentos y contestaba el teléfono. Recorrí con el dedo el borde de mi taza de café. Nos casamos rápido, demasiado rápido. Pensé que era romántico. En realidad fue solo impulsivo. Lorenzo no dijo nada. Solo escuchó con esa atención total que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. El primer año fue bueno, o eso creía yo. Trabajaba muchas horas, pero me decía a mí misma que eso era normal para un abogado. Yo lo apoyaba. Me aseguraba de que tuviera ropa limpia, comidas calientes y un hogar tranquilo al que volver. Me reí con amargura. Me convertí en lo que él necesitaba. Y poco a poco desaparecí. ¿Cuándo cambió todo? Cuando me quedé embarazada, las palabras salieron con dificultad. Él no quería tener hijos. Dijo que no era el momento adecuado, que teníamos que centrarnos en su carrera. Pero yo estaba tan feliz. Pensé que cuando naciera Sofía, se enamoraría de ella como yo lo había hecho. Contuve las lágrimas. No fue así. La veía como un inconveniente. Me veía como un lastre que le frenaba. Lorenzo había cerrado el puño sobre la mesa. Noté que tenía los nudillos blancos. Fue entonces cuando entró en escena Melissa, su asistente legal, joven, ambiciosa, sin hijos, todo lo que yo ya no era. El divorcio fue desagradable. Él tenía mejores abogados. Convenció al juez de que yo había sido una carga económica, que no había contribuido en nada al matrimonio. Me fui con Sofía, algo de ropa y las deudas de las tarjetas de crédito que él había puesto a mi nombre. Debería estar muerto. Las palabras fueron pronunciadas con tanta calma, con tanta naturalidad, que tardé un momento en asimilarlas. Lorenzo, lo digo en serio. Un hombre que abandona a su hija, que destruye a su mujer por su propio interés, que os deja a los dos sin nada. No merece respirar. Lo aterrador era que veía que lo decía en serio. No era una hipérbole, ni una exageración. Lo estaba considerando de verdad. No vale la pena ir a la cárcel por él, dije en voz baja. La sonrisa de Lorenzo era afilada como una navaja. ¿Quién ha hablado de la cárcel? Antes de que pudiera responder, Dante apareció en la mesa. Se inclinó hacia Lorenzo y le susurró algo que no pude oír. La expresión de Lorenzo se ensombreció. ¿Cuántos? 3 en una furgoneta al final de la calle. Llevan allí 20 minutos. Se me revolvió el estómago. ¿Qué está pasando? Lorenzo se levantó con elegancia y se abrochó la chaqueta. Una pequeña complicación. No te preocupes. Miró a Dante. Llévala al coche. Sal por la puerta trasera. Marco y Gio se encargarán de nuestros amigos. Espera, ¿qué? Yo también me levanté, con el corazón acelerado. ¿Qué pasa, Emma? Lorenzo me puso las manos sobre los hombros, con firmeza pero con delicadeza. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Me estás asustando. Bien. El miedo te mantiene alerta.
Se volvió hacia Dante. Si le pasa algo, no le pasará nada. Jefe, tiene mi palabra. El pulgar de Lorenzo me rozó la mejilla tan rápidamente que casi pensé que lo había imaginado. Luego se dirigió hacia la entrada del restaurante. Su actitud cambió por completo. Parecía un general entrando en batalla. Señorita Emma, por aquí, rápido. La mano de Dante me cogió del codo y me guió hacia la parte trasera del restaurante. Jepe salió de la cocina, con su amable rostro ahora arrugado por la preocupación. Hay un coche en el callejón, dijo. Dante, cuida bien de nuestra invitada. Sí, como siempre. La cocina era un laberinto de acero inoxidable y calor. Los chefs trabajaban con intensa concentración, tratando de no mirarnos. Dante me guió a través de ella con una delicadeza sorprendente para un hombre tan corpulento. Su cuerpo siempre se situaba entre mí y cualquier amenaza potencial. La puerta trasera daba a un callejón estrecho. Allí había un segundo Mercedes, idéntico al que me había traído. Dante abrió la puerta. Por favor, suba. ¿Y Lorenzo? El señor Castellaniano puede cuidar de sí mismo. Su seguridad es mi única preocupación ahora mismo. Me deslicé en el asiento trasero, con las manos temblorosas. A través de las ventanas tintadas, apenas podía ver el callejón, pero oía gritos, el sonido de cristales rompiéndose, algo que podrían haber sido disparos, pero que seguramente no lo eran. No realmente, no en medio de la ciudad. La puerta del coche se abrió y Lorenzo se deslizó a mi lado, completamente imperturbable, salvo por un ligero despeinado. Tenía sangre en los nudillos. Conduce, le dijo a Dante, que salió del callejón con suavidad. ¿Estás herido? Le pregunté, mirándole las manos. No es mi sangre. Sacó un pañuelo, no el mismo de la noche anterior, pero similar, y se limpió los nudillos. Perdona por la interrupción. Algunos socios comerciales han sido muy insistentes. Socios comerciales con armas. Apretó la mandíbula. Te dije que mi negocio tiene complicaciones. Esto es una locura. Necesito irme a casa. Sofía. Sofía está a salvo. Tengo a 2 hombres vigilando el edificio de la señora Chen. Nadie la tocará. Lo miré fijamente. Tienes hombres vigilando el apartamento de mi vecina. Tengo hombres vigilando todos los lugares donde tú y Sofía podrían estar. Te lo dije, Emma, estás protegida. Esto no es protección. Esto es... Busqué las palabras. Esto es un secuestro. Eres libre de irte cuando quieras. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos, pero preferiría que no lo hicieras. Todavía no. Te prometí mostrarte algo. ¿Recuerdas? Después de que alguien intentara ¿qué? ¿Matarte? ¿Matarnos? ¿Matarme? Quizás. Tú nunca fuiste el objetivo. No se atreverían. La certeza en su voz era absoluta. Pero sí que requiere un cambio de planes. Vamos a ir a un lugar más seguro. El coche se movía por la ciudad, alejándose de mi barrio, alejándose de todo lo familiar. Debería haberle pedido a Dante que diera la vuelta. Debería haber llamado a la policía. Pero estaba atrapada en esta situación imposible, con este hombre imposible. Y una parte retorcida de mí quería ver a dónde nos llevaba. ¿A dónde vamos? A casa. A mi casa. 20 minutos más tarde, el coche atravesó unas puertas de hierro que se abrieron automáticamente. El camino de entrada serpenteaba a través de cuidados jardines iluminados por una sutil iluminación paisajística. Y entonces apareció la casa. Llamar la casa era como llamar al océano un charco. Era una mansión, toda de piedra y cristal, y con una arquitectura que probablemente tenía un elegante nombre italiano. Las luces brillaban en las ventanas y podía ver figuras moviéndose en el interior. Más seguridad, sin duda. Dante abrió mi puerta. Lorenzo ya estaba esperando fuera. Me tendió la mano para ayudarme. En contra de mi mejor juicio, la acepté. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y fuertes, y esa corriente eléctrica volvió a chispear. No me soltó mientras caminábamos hacia la entrada. El interior era exactamente como lo había imaginado. Techos altos, suelos de mármol, obras de arte que probablemente costaban más que toda mi vida. Pero también había calidez, muebles reales, no piezas de museo, libros en estanterías, fotos en marcos. ¿Tu familia?, le pregunté, deteniéndome ante una colección de fotografías en una mesita auxiliar. Esa sola palabra tenía mucho peso. Mi padre, mi madre, mi hermana, todos se han ido. Lo siento, dijo encogiéndose de hombros, pero vi el dolor en sus ojos. Hace mucho tiempo que es así.
Me condujo por la casa hasta unas puertas francesas que daban a una terraza. Más allá, pude ver una piscina iluminada desde abajo, con el agua brillando en azul en la oscuridad, y más allá, jardines que se extendían en la sombra. Es precioso, admití. A Sofía le encantaría la piscina. Hay una parte poco profunda, perfecta para los niños, y en los jardines hay una casita de juegos que usaba mi hermana. Hizo una pausa. La he mantenido en buen estado por si acaso. ¿Por si acaso qué? Una niña de 4 años que acaba de conocer. Lorenzo, esto va demasiado rápido. Anoche estaba sirviendo bebidas y ahora estoy en tu mansión. Había armas y estás hablando de que Sofía juegue en tu piscina. Lo sé. Se volvió hacia mí. Sé que esto es abrumador, pero Emma, necesito que entiendas algo. Desde el momento en que te vi anoche, algo cambió en mí. Algo que ya no creía posible. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Sé que eres fuerte y valiente y que estás dedicada a tu hija. Sé que has sobrevivido al infierno y has salido luchando. Sé que cuando te miro, veo. Se detuvo, apretando la mandíbula. Veo un futuro que no creía que pudiera tener. Estás diciendo locuras. ¿Lo estoy? Se acercó y debería haber retrocedido, pero mis pies no se movían. Dime que no sientes lo mismo. Dime cuando te toco, que no sientes como si un rayo recorriera tus venas. Levantó la mano y sus dedos rozaron mi mejilla. Jadeé al sentir su contacto, al sentir cómo todo mi cuerpo parecía despertar. Dime, susurró, que no deseas esto tanto como yo. No lo deseo, pero las palabras murieron en mis labios porque eran mentiras. Dios me ayude. Eran mentiras. No soy un buen hombre, Emma. He hecho cosas que te horrorizarían. Mi mundo es oscuro y peligroso y está lleno de monstruos. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Pero podría mantenerte a salvo, a ti y a Sofía. Nunca te faltaría nada. Nunca volverías a ser invisible. Nunca te harían daño, excepto tú. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Su mano cayó. Sí, dijo finalmente, excepto por mí. No puedo prometerte que no te haré daño, Picolola. Los hombres como yo destruimos las cosas bellas. Está en nuestra naturaleza. Entonces, ¿por qué haces esto? Porque soy egoísta. Porque, por primera vez en 10 años, quiero algo más que poder y venganza. Quiero, se dio la vuelta y se pasó la mano por el pelo. Quiero que me mires como lo has hecho esta noche durante la cena, como si fuera un hombre, no un monstruo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Esto era una locura, todo ello. Y sin embargo mi padre, dije de repente, era un jugador. Le debía dinero a gente peligrosa. Cuando tenía 16 años, unos hombres vinieron a nuestra casa. Le hicieron mucho daño. Obligaron a mi madre y a mí a mirar. Me abracé a mí misma. Por eso no puedo volver a formar parte de este mundo. No puedo dejar que Sofía se acerque a él. Lorenzo se había quedado rígido. ¿Quiénes eran? No lo sé. Unos matones solitarios. Mi padre murió a causa de las heridas 2 semanas después. Lo perdimos todo. Por eso era secretaria. Por eso me aferré a Derek. Intentaba encontrar estabilidad, seguridad. Me reí con amargura. Vaya bien que me hizo. Los hombres que hicieron daño a tu padre. La voz de Lorenzo era gélida. ¿Recuerdas algo de ellos? Nombres, caras, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si siguen vivos, después de esta noche ya no lo estarán. La naturalidad con la que lo dijo debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí otra cosa, algo cálido, oscuro y peligroso. Uno de ellos tenía un tatuaje, una serpiente en el cuello. El otro lo llamó. Hice una pausa, tratando de recordar. Ese o Salvatore. Lorenzo sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. ¿Qué está hecho? Hecho. Por la mañana, desearán no haber nacido nunca. Me miró y sus ojos estaban ardientes. Nadie hace daño a lo que es mío. Ni entonces, ni ahora, ni nunca. No soy tuya. Todavía no. Se acercó de nuevo, y esta vez retrocedí. Mi espalda chocó contra la barandilla de piedra de la terraza. Pero lo serás, Emma, porque a pesar de tu miedo, a pesar de tu deseo muy razonable de huir de mí, tú quieres esto. Quieres a alguien que te vea, que te valore, que quemaría el mundo para mantenerte a salvo. Eso no es amor, es obsesión. Sí, sus manos se posaron a ambos lados de mí, enjaulándome sin tocarme. Lo es. Y dejé de luchar contra ello en el momento en que te vi. Estábamos tan cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo,
oler su colonia, ver los destellos dorados de esos ojos oscuros. Mi corazón latía a toda velocidad. Mi respiración era superficial. Cada nervio de mi cuerpo me gritaba que huyera. En cambio, susurré, «Bésame». Las palabras parecieron desbloquear algo en él. Levantó la mano para acariciar mi cara, rozando mi labio inferior con el pulgar. El contacto fue suave, reverente, casi en total contradicción con el depredador que sabía que se escondía bajo su piel. «Si te beso», dijo en voz baja, «no me detendré solo en un beso. Querré todo, tu tiempo, tu confianza, tu corazón. Querré que tú y Sofía estén bajo mi protección, en mi hogar, en mi vida. Quiero borrar cada momento en que ese bastardo te hizo sentir pequeña y reemplazarlos por momentos en los que te sientas adorada». Eso es mucha presión para un solo beso. Su risa fue baja y oscura. «Te dije que soy intenso. Bésame de todos modos». Lo hizo. Sus labios se encontraron con los míos con una delicadeza sorprendente, una suave presión que me hizo temblar las rodillas. Pero entonces su mano se enredó en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás, y el beso se intensificó hasta convertirse en algo posesivo y exigente. Jadeé contra su boca, y él se tragó el sonido, mientras su otra mano me atraía hacia él, hasta que no quedó espacio entre nosotros. Me habían besado antes. Derrick me había besado innumerables veces durante nuestro matrimonio. Pero esto era diferente. Esto era ser reclamada, poseída, consumida. Esto era un rayo y fuego, y caer en un abismo sin saber si había fondo. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Su frente descansaba contra la mía. «Di que sí», susurró. «¿A qué? ¿A mí? ¿A esto? ¿A dejarme entrar en tu vida?» Debería decir que no. Todos los pensamientos racionales de mi cabeza lo gritaban, pero cuando abrí la boca, salieron otras palabras. «Necesito tiempo para pensar, para averiguar qué significa esto». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé. Unos días, quizás una semana». Apretó la mandíbula pero asintió. «Una semana. Pero Emma, durante esa semana seguirás estando protegida. Mis hombres te vigilarán a ti y a Sofía. Y si necesitas cualquier cosa, llámame». Me puso una tarjeta en la mano. Era diferente a la primera, con un segundo número escrito a bolígrafo. «Esta es mi línea personal. Solo 5 personas tienen este número. Ahora tú eres la sexta. ¿Por qué haces esto? Porque tú lo vales. Porque Sofía se merece una figura paterna que la quiera. Porque estoy cansado de la oscuridad. Y tú eres la primera luz que veo en años». Me besó suavemente en la frente. «Déjame llevarte a casa. Es tarde y tu hija querrá verte por la mañana». El trayecto de vuelta a mi apartamento fue tranquilo. La mano de Lorenzo cubría la mía en el asiento entre nosotros. Cuando llegamos a mi edificio, me acompañó hasta la puerta. Dante se quedó discretamente en el coche. «Una semana», repitió. «Una semana», acepté. Me besó una vez más, suave y dulcemente, y luego se quedó mirando hasta que entré en casa. Subí las escaleras hasta mi apartamento, con los labios aún hormigueando y la mente dando vueltas. A través de mi ventana, pude ver el Mercedes negro alejándose, y más abajo, en la calle, otro coche vigilando, protegiendo. Me llevé los dedos a los labios y me pregunté en qué me había metido. A la mañana siguiente, la realidad se abatió sobre mí como un martillo. Me desperté con Sofía saltando en la cama, acariciándome la cara con sus manitas. «Mamá, mamá, despierta. La señora Chen ha hecho tortitas». Gemí y la abracé, respirando el aroma de su champú de fresa. Por un momento, pude fingir que lo de la noche anterior no había sucedido, que no había besado a un hombre que era casi con toda seguridad un señor del crimen, que no había aceptado considerar dejarlo entrar en nuestras vidas. Pero cuando acompañé a Sofía al apartamento de la señora Chen para recoger su bolsa de viaje, lo vi. El sedán negro aparcado al otro lado de la calle, con las ventanillas tintadas y el motor en marcha, tal y como Lorenzo había dicho que estaría. «¿Va todo bien?», preguntó la señora Chen, al darse cuenta de mi distracción. «Sí, gracias por cuidarla. Cuando quieras, ya sabes», respondió ella, y luego hizo una pausa. «¿Tu cita?» «Tuvo bien. Pensé en armas y sangre en los nudillos y un beso que me había dejado sin aliento. Era complicado». Ella sonrió con complicidad. Las buenas siempre lo son. Esa tarde, en la cafetería, no podía concentrarme. Mezclé los pedidos, olvidé cobrar los extras. Casi se me cae toda una bandeja de cafés con leche.
Rick finalmente me llevó aparte. Vale, ¿qué pasa? Nunca eres así. Nada. Solo estoy cansada, Emma. Me miró como diciendo que no se creía ni una palabra. ¿Es por esos tipos? Se me paró el corazón. ¿Qué tipos? Los que vinieron ayer preguntando por ti. Tipos grandes, trajes caros, pidieron café, pero sobre todo hicieron preguntas. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? Si tienes familia. El hielo inundó mis venas. ¿Qué les dijiste? Nada. Por Dios, Emma, no soy tonto. Les dije que se largaran o llamaría a la policía. Se fueron. Frunció el ceño, pero no parecía que fueran a darse por vencidos. ¿Tienes algún problema? No, quizá. No lo sé. Me pasé las manos por el pelo. ¿Qué aspecto tenían? Uno tenía un tatuaje en el cuello, una serpiente, creo. El otro era más bajo, fornido y tenía una cicatriz en la cara. Hizo una pausa. Emma, en serio, si necesitas ayuda, el tatuaje de la serpiente. Oh, Dios, los hombres que habían hecho daño a mi padre. Pero Lorenzo dijo, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del número que había guardado como L. La situación de tu pasado se ha solucionado. No volverás a ver a esos hombres. Nunca más. Él. Me temblaban las manos mientras le respondía. ¿Qué has hecho? ¿Lo que era necesario? Aprendieron que buscarte fue el último error que cometieron. ¿Los mataste? 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente. No. Pero desearán que lo hubiera hecho. No volverán a molestarte. Eso es lo único que importa. Debería haber estado horrorizada. Debería haber llamado a la policía, denunciado a Lorenzo, acabar con esta locura antes de que fuera más lejos. En cambio, me sentí segura. Por primera vez desde que murió mi padre, desde que Derek se marchó, desde que luchaba sola por mantener a Sofía y a mí a flote, me sentí segura y eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Pasaron 3 días en un extraño limbo. Trabajé en mis turnos, cuidé de Sofía, intenté mantener la normalidad, pero donde quiera que iba, los veía. Los hombres de Lorenzo en coches en mi calle, en la cafetería, pidiendo café que no bebían, en el parque al que llevaba a Sofía, sentados en bancos con periódicos que no leían. Sofía también se dio cuenta. Mamá, ¿por qué ese hombre está siempre ahí? Solo se asegura de que estemos a salvo, cariño. ¿A salvo de qué? De las malas decisiones de tu madre, pensé. Pero dije, nada, no te preocupes. Al cuarto día, Derek llamó. Miré fijamente su nombre en la pantalla de mi teléfono, con un nudo en el estómago. No había sabido nada de él desde el hotel, desde que Lorenzo lo echó, desde... Hola, Emma. Su voz sonaba extraña, tensa. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Reúnete conmigo en el Starbucks de la calle Brennan. Es importante. Todo en mí gritaba que era una trampa, pero la curiosidad y una enfermiza necesidad de saber qué quería salieron ganando. 1 hora. Y más vale que sea importante. Dejé a Sofía con la señora Chen otra vez, ignorando sus miradas preocupadas. El Starbucks estaba abarrotado por la hora punta de la tarde. Derek estaba sentado en una esquina y cuando me miró, casi no lo reconocí. Tenía un aspecto horrible. Tenía ojeras, el traje arrugado y las manos le temblaban ligeramente mientras sujetaba la taza de café. Dios, Derek, ¿qué te ha pasado? Necesito que hagas una llamada. No perdió el tiempo con cortesías. Necesito que le digas a quien quiera que sea que se retire. ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta, Emma, el hombre del hotel. Castellano. Dijo el nombre como si fuera una maldición. Desde aquella noche, mi vida se ha venido abajo. Mis clientes me están dejando. Los socios están hablando de echarme. Mis cuentas bancarias están congeladas por actividad irregular. Melissa me ha dejado. Levantó la vista y había auténtico miedo en sus ojos. Y ayer, 2 hombres vinieron a mi apartamento. No me tocaron. Se quedaron allí de pie y me dijeron que si volvía a hablar contigo, si tan siquiera te miraba mal, se asegurarían de que lo perdiera todo. Y entonces empezarían a quitarme cosas que no podría recuperar. Una sensación de frío se apoderó de mi estómago. Lorenzo hizo esto. ¿Quién más, Emma? Por favor. Sé que te hice daño, pero te lo ruego. Haz que se retire. Te dejaré en paz. Firmaré lo que quieras. La custodia total, la manutención de los hijos, lo que sea. Solo haz que se detenga. Debería haber sentido triunfo. Debería haberme regocijado al ver a Derek humillado después de todo lo que me había hecho. En cambio, solo me sentía cansado. Hablaré con él,
dije finalmente. Pero Derek, te lo has ganado. Todo. Destruiste nuestro matrimonio, abandonaste a tu hija y luego te burlaste de mí en público. ¿Qué pensabas que iba a pasar? No pensé que iba a cabrear a un jefe de la mafia. La gente empezaba a mirar. Me levanté. Hablaré con él, pero después de esto, mantente alejado de mí y de Sofía. ¿Entendido? Sí, Dios, sí. Gracias, Emma. Lo dejé allí, con aspecto pequeño y derrotado. El sedán negro estaba esperando cuando salí, y esta vez caminé directamente hacia él. La ventanilla se bajó. Era Dante. Señorita Emma, ¿va todo bien? Necesito ver a Lorenzo ahora mismo. No discutió, solo abrió la puerta trasera. 20 minutos más tarde, atravesaba la entrada de la mansión, con mi ira aumentando a cada paso. Lorenzo estaba en su despacho, con muebles de madera oscura y cuero, y paredes cubiertas de libros. Levantó la vista de su escritorio cuando entré, y su expresión pasó de la sorpresa al placer. Emma, esto es inesperado. ¿Qué le has hecho a Derek? Se recostó en su silla, completamente imperturbable. Me aseguré de que no volviera a molestarte, destruyendo su vida, dejando claro que sus acciones tienen consecuencias. Sí, no puedes simplemente... Caminé de un lado a otro tratando de controlar mi temperamento. No puedes aterrorizar a la gente porque hayan sido crueles conmigo. En realidad, sí puedo. Y lo hice. Se levantó y rodeó el escritorio. Te hizo daño, Emma. Abandonó a su hija. Se merecía algo mucho peor de lo que le di. Eso no lo decides tú, ¿no? Se acercó, con los ojos oscurecidos. Ahora estás bajo mi protección. Eso significa que cualquiera que te haga daño tendrá que responder ante mí. No te he pedido tu protección. No hacía falta. Levantó la mano para golpearme en la cara, y, a pesar de mi ira, sentí esa familiar descarga eléctrica. Emma, te dije lo que soy. Te dije que mi mundo es oscuro. ¿Creías que exageraba? Creí apartarme de su tacto. No sé qué pensaba, pero esto es demasiado. Es demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado sincero. Apretó la mandíbula. La mayoría de los hombres te mentirían. Fingirían ser algo que no son hasta que estuvieras demasiado involucrada como para marcharte. Yo te digo la verdad. Sí, soy peligroso. Sí, tengo poder y lo uso. Sí, destruiré a cualquiera que amenace lo que es mío. Si eso es demasiado para ti, dímelo ahora. No soy tuya. Tú me besaste, me dejaste tocarte, aceptaste darle una oportunidad a esto. Se acercó más, empujándome contra la puerta. Eres mía, Emma. Lo hayas aceptado o no. Estás loco. Sí. Sus labios esbozaron una sonrisa siniestra. Pero soy sincero al respecto. ¿Puedes decir lo mismo de cualquier otro hombre en tu vida? Odiaba que tuviera razón. Derek había mentido constantemente sobre amarme, sobre querer una familia, sobre todo. Al menos Lorenzo era sincero sobre ser un monstruo. Necesito aire, dije, con el pecho oprimido. Necesito pensar. Entonces piensa aquí. Señaló las puertas francesas. Los jardines son privados. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Emma me agarró la mano cuando me daba la vuelta. No lamento haberte protegido. Nunca lo lamentaré. Me solté y huí a los jardines, con la cabeza dando vueltas. Los terrenos eran extensos, con rosas, setos y senderos que serpenteaban a través de una belleza cuidada. Me encontré en la casita de juegos que Lorenzo había mencionado, pintada de un alegre color amarillo con jardineras en las ventanas. Era perfecta, exactamente lo que le encantaría a Sofía. Ese era el problema. Todo esto era exactamente lo que le encantaría a Sofía. La piscina, los jardines, el espacio para correr y jugar, la seguridad, la estabilidad, todo lo que yo había intentado desesperadamente darle por mi cuenta y no había conseguido. Bonito, ¿verdad? Me giré y vi a una mujer mayor que se acercaba. Llevaba un vestido sencillo y un cardigan, el pelo gris recogido y una expresión amable en el rostro. Lo siento, no quería entrometerme. No ha sido una intrusión. Soy María. Me encargo de la casa. Sonrió. Lorenzo me dijo que quizá estuvieras aquí. Me pidió que te trajera un poco de té. Me tendió una delicada taza de la que salía vapor de un líquido ámbar. La cogí automáticamente. Eres Emma, continuó María, sentándose en los escalones de la casita de juegos. Me ha hablado de ti y de tu hija. ¿Qué te ha dicho? ¿Que eres valiente? ¿Que eres una buena madre? ¿Que eres la primera persona en años que le hace sonreír? Me miró con astucia.
¿Que le tienes miedo? Envolví mis manos alrededor de la taza caliente. ¿No debería tenerlo? Sí. Lorenzo es peligroso. Su mundo es violento. Las cosas que ha hecho. Ella negó con la cabeza, pero también es leal, protector y capaz de un gran amor. Su familia, su verdadera familia, murieron por una traición. Una familia rival los atacó. Lorenzo solo tenía 16 años cuando encontró el cuerpo de su padre. Su madre aguantó 3 días antes de morir a causa de sus heridas. Su hermana pequeña. La voz de María se quebró. Sofía solo tenía 6 años. Murió en sus brazos. Se me encogió el corazón. Eso es horrible. Eso lo convirtió en lo que es. Duro, reacio a mostrar debilidad. Ella me miró a los ojos. Hasta que apareciste tú. He trabajado para esta familia durante 30 años. Nunca le había visto mirar a nadie como te mira a ti. Acabamos de conocernos. A veces eso es todo lo que hace falta. Una mirada y lo sabes. Se quedó ahí, dándome palmaditas en el hombro. Tu hija Sofía tiene la misma edad que tenía Sofía, incluso el mismo nombre. ¿Crees que es una coincidencia? Creo que es preocupante. Quizás, o quizás sea el destino dándole una segunda oportunidad a un hombre destrozado. Empezó a caminar de vuelta hacia la casa, pero se detuvo. Él nunca te obligará a quedarte, Emma. Pero si te vas, te llevarás la última pizca de luz que le queda. Elige con cuidado. Me dejó sola con el té y mis pensamientos. Me senté en los escalones de la casita de juegos, mirando fijamente la mansión. A través de las ventanas podía ver a Lorenzo en su despacho hablando por teléfono. Incluso desde allí podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que se movía, como un depredador enjaulado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de la señora Chen con una foto. Sofía pintando en la mesa de la cocina, con la lengua fuera, concentrada. Mi pequeña. Mi mundo entero. ¿Podría meterla en esto? En la oscuridad de Lorenzo. Pero entonces pensé en la alternativa. Luchar sola, siempre a una emergencia del desastre. Sofía creciendo en un pequeño apartamento, vistiendo ropa de segunda mano, mientras yo trabajaba hasta el agotamiento tratando de mantenerla. Lorenzo podía darle todo, seguridad, estabilidad, una figura paterna que realmente la apreciara. ¿Y qué me daría a mí? Recordé su beso, la forma en que me miraba como si fuera preciosa, la forma en que destruyó a los hombres que habían hecho daño a mi padre sin que yo se lo pidiera, la forma en que pronunciaba mi nombre como si fuera una plegaria. Me daría todo y, a cambio, lo querría todo. La pregunta era, ¿sería lo suficientemente valiente como para dárselo? Terminé mi té, tomé una decisión y volví a entrar en la casa. Lorenzo seguía en su despacho. No llamé a la puerta, simplemente la abrí y entré. Levantó la vista, con expresión cautelosa. Emma, tengo condiciones, dije. Su actitud cambió por completo. Dejó el teléfono y me prestó toda su atención. Dilas. Sofía es lo primero. Siempre. Si algo de lo que hagas la pone en peligro, me iré. Sin discusiones, sin negociaciones, la llevaré conmigo y desapareceremos. De acuerdo. Necesito sinceridad. Puedo aceptar la verdad sobre lo que eres y lo que haces, pero no puedo soportar las mentiras. Lo tendrás. Y necesito tiempo. Esto entre nosotros está sucediendo muy rápido. Necesito tiempo para adaptarme y asegurarme de que esto es lo correcto. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero necesito saber que me lo darás. Se levantó y se acercó a mí, con la mirada intensa. Te daré todo lo que necesites. Pero Emma, su mano se alzó para acariciar mi rostro. Hablaba en serio. Ahora eres mía, y protejo lo que es mío con todo lo que tengo, incluso de ti misma, especialmente de mí mismo. Su pulgar rozó mi mejilla. Sé que no soy lo que te mereces. Sé que nunca seré lo suficientemente bueno para ti o para Sofía, pero te lo juro, Picolola, pasaré cada día intentando serlo. Entonces me besó, lento y profundo, y lleno de promesas. Y cuando se apartó, lo vi en sus ojos. No solo deseo, no solo posesión, sino algo más profundo, algo que parecía casi como quédate a cenar. Dijo en voz baja, déjame llamar a Sofía y a la señora Chen, que vengan aquí. Déjame mostrarte cómo podría ser la vida. Debería decir que no. Debería tomarme otra semana para pensar, planificar, prepararme. En cambio, dije, de acuerdo,
Su sonrisa era como un amanecer que se abre paso entre las nubes de tormenta. 2 horas más tarde, la señora Chen llegó con Sofía, que observaba la mansión con los ojos muy abiertos. Y Sofía, mi hermosa y valiente niña, corrió directamente hacia Lorenzo, sin dudarlo. ¿Eres amigo de mamá? Lo soy, dijo Lorenzo, agachándose a su altura. Y espero ser tu amigo también. ¿Te gustaría ver la casita de juegos? Hay una casita de juegos. Él se rió, una risa auténtica, y le tomó la mano. Ven, te la enseñaré. Los vi caminar hacia los jardines, con Sofía parloteando sin parar y Lorenzo escuchándola con total atención. La señora Chen se acercó a mí. Ese hombre, dijo en voz baja, va a ser lo mejor que te haya pasado nunca, o lo peor. Lo sé, pero vas a intentarlo de todos modos. Lo haré. Me dio una palmadita en el brazo. Entonces rezaré para que sea lo primero. Vi a Lorenzo subir a Sofía a hombros para que pudiera ver el interior de la casita de juegos. Oí sus gritos de alegría. Vi cómo se suavizaba su expresión y pensé, quizá, solo quizá, podamos hacer que esto funcione. Quizá había encontrado algo por lo que valía la pena arriesgarse. 6 meses después, me desperté con la luz del sol, entrando por las ventanas que iban del suelo al techo, y la risa de Sofía resonando desde algún lugar de la planta baja. Me estiré en la enorme cama. Nuestra cama ahora, aunque me había llevado 3 meses aceptar compartirla con Lorenzo, y respiré el aroma del café que subía desde la cocina. Café de verdad, del caro que María preparaba en la sofisticada máquina que Lorenzo había importado de Italia. Esta era mi vida ahora, nuestra vida. La transición no había sido fácil. Durante las primeras semanas mantuve el apartamento, insistí en trabajar en mis turnos, mantuve la ilusión de independencia. Aunque pasaba cada vez más tiempo en la mansión, Lorenzo se mostró paciente, dejándome marcar el ritmo, sin presionarme nunca, aunque veía que le costaba mucho contenerse. Fue Sofía quien selló el acuerdo. Se enamoró de él casi al instante, o más exactamente, de la vida que él podía ofrecerle. La casita de juegos, la piscina, los jardines, donde podía correr y jugar sin que yo tuviera que preocuparme por el tráfico o los extraños. María, que horneaba galletas y contaba historias. Dante, que le enseñaba palabras en italiano y la dejaba sentarse en el asiento del conductor del Mercedes mientras estaba aparcado. Y el propio Lorenzo, que trataba a mi hija como si fuera lo más preciado del mundo. Los encontré en la cocina. Sofía estaba sentada en la encimera con su pijama de princesa, ayudando a María a mezclar la masa de las tortitas, mientras Lorenzo leía el periódico en la isla. Levantó la vista cuando entré, y esa mirada oscura e intensa se suavizó de inmediato. «Bonjour, Piccola», dijo, levantándose para darme un beso. Era un gesto fingido, apropiado para la ocasión, pero sentí la promesa que en él había. Más tarde, cuando Sofía estuviera ocupada, no habría nada de fingido entre nosotros. «Mamá, estamos haciendo tortitas con trocitos de chocolate». «Ya lo veo. ¿Pero no se ha lavado alguien los dientes todavía?» La expresión culpable de Sofía fue respuesta suficiente. Lorenzo se rió y la cogió en brazos. «Vamos, Prina Pisa, vamos a ocuparnos de eso antes de que María nos eche a los dos de su cocina». Los vi marcharse. Mi corazón dio ese extraño vuelco que siempre daba cuando los veía juntos. Lorenzo había tenido razón aquella primera noche. Era bueno con los niños, paciente, juguetón, pero con límites claros que Sofía respetaba. Ella había empezado a llamarle Enzo al cabo del primer mes, y ahora corría hacia él con la misma facilidad con la que corría hacia mí. «¿Café, señorita Emma?», preguntó María, ya sirviéndolo. «Por favor». Me senté en uno de los taburetes de la isla. «¿Está todo listo para esta noche?» Esta noche era importante. Lorenzo iba a ofrecer una cena con varios de sus socios, la primera vez que yo estaría presente en una de sus reuniones de negocios. Quería que entendiera completamente su mundo. Todo, incluidas las partes de las que se protege a la mayoría de las esposas. Todo está preparado. Cena para 8. El comedor está listo, y Dante ha confirmado la hora de llegada de todos. María hizo una pausa. «¿Estás nerviosa? ¿Aterrorizada?» Lo admití. Ella sonrió. «No lo estés. Verán lo que Lorenzo ve. Una mujer fuerte que lo hace feliz. Eso es lo único que le importa a su gente». Su gente. Todavía me estaba acostumbrando a esa frase. Lorenzo dirigía lo que él llamaba un negocio familiar, aunque ambos sabíamos lo que eso significaba. La importación, la selección y la exportación eran la fachada legítima,
Pero debajo había una red de poder e influencia que se extendía por toda la ciudad y más allá. Le había pedido sinceridad y él me la había dado. Los restaurantes, los clubes, los diversos negocios eran reales, pero también servían para otros fines: blanqueo de dinero, lugares de reunión, tapaderas para actividades menos legales. No traficaba con drogas, ni con personas. Esas eran sus líneas rojas, pero la protección, el juego, ciertos robos selectivos a quienes podían permitirse la pérdida, eso era juego limpio. Debería haberme horrorizado. Una parte de mí pensaba que aún debería hacerlo, pero también había visto el otro lado. La forma en que protegía este barrio lo mantenía a salvo. La forma en que las familias podían caminar por las calles por la noche sin miedo, porque todos sabían que era territorio de castellano. La forma en que pagaba discretamente las facturas médicas de las personas que no podían pagarlas. Se aseguraba de que los negocios pudieran permanecer abiertos incluso cuando tenían dificultades. Se aseguraba de que los niños tuvieran lo que necesitaban para la escuela. Era un criminal, pero también era, a su manera retorcida, un protector. Lorenzo regresó con Sofía, con los dientes cepillados y el pelo recogido en coletas. Ya está, presentable. Enzo me ha peinado, anunció Sofía con orgullo. Examiné su trabajo. Sorprendentemente pulcro para un hombre cuyas manos había visto romper huesos. Muy bien, ahora ve a ayudar a María con los panqueques. Una vez que ella se ocupó, Lorenzo me atrajo hacia él, rodeándome la cintura con los brazos. Estás pensando demasiado. Puedo verlo. Solo estás nerviosa por lo de esta noche. Les encantarás. ¿Cómo no iban a hacerlo? Me besó en la sien. Y si alguno te mira mal, le romperé los dedos. Lorenzo, ¿qué? Estoy siendo sincero, pero él sonreía. Esa sonrisa rara y genuina que todavía me dejaba sin aliento. El día pasó en un torbellino de preparativos. María cocinaba, Sofía jugaba, y Lorenzo desapareció en su despacho durante varias horas de llamadas telefónicas y reuniones. Yo pasé el tiempo preparándome, eligiendo un vestido del armario que Lorenzo había ido llenando poco a poco, de un profundo color verde esmeralda, elegante pero sin ostentación. Cuando salí, Lorenzo me esperaba en el pasillo. Llevaba un traje negro, el pelo peinado hacia atrás, y cuando me vio, se quedó completamente inmóvil. Billy Sema, respiró. Vas a hacer que todos los hombres de esa sala deseen ser yo, y les romperás los dedos como mínimo. Me ofreció el brazo. ¿Lista? No, pero hagámoslo de todos modos. El comedor se había transformado. El cristal y la porcelana brillaban en la larga mesa. Las velas proporcionaban una iluminación suave y el aroma de la cocina de María llenaba el aire. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 7. Hombres con trajes caros, algunos con sus esposas, todos con un aire de peligro cuidadosamente controlado. Ahora reconocía a ese tipo de personas. Podía ver cómo se movían, cómo sus ojos buscaban constantemente amenazas, los sutiles bultos bajo las chaquetas que significaban armas. Eran el círculo de confianza de Lorenzo, sus capitanes y asesores. Todos, dijo Lorenzo, con su mano cálida en mi espalda. Esta es Emma, mi... Hizo una pausa, mirándome con algo en los ojos que no pude descifrar. Mi prometida. La sala se quedó en silencio. Lo miré fijamente, con el corazón parado. Lorenzo, susurré. ¿Qué? Sacó una caja de su bolsillo y la abrió para mostrar un anillo que probablemente costaba más que la casa de mi infancia. Diamantes y esmeraldas, elegante, hermoso y aterrador. Iba a esperar, dijo en voz baja, dirigiéndose solo a mí, aunque todos nos miraban. Pero ya no quiero esperar más. Emma, tú y Sofía lo son todo para mí. Habéis traído luz a una vida que creía que siempre sería oscura. Me habéis dado una razón para ser mejor, para construir algo más allá del poder y la venganza. Sacó el anillo de la caja. Cásate conmigo. Hazlo oficial. Déjame ser el padre de Sofía en algo más que en la práctica. Déjame pasar el resto de mi vida protegiéndoos a las dos y agradeciendo al destino que os trajo a ese salón de baile hace 6 meses. Las lágrimas corrían por mi rostro. Se supone que debes pedírmelo en privado, no delante de... Quería testigos para que supieras que lo decía en serio, para que todos lo supieran. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad y una vulnerabilidad que nunca había visto, para que no hubiera ninguna duda de que tú eres mía y yo soy tuyo. Debería pensarlo, debería considerar todas las implicaciones. Debería ser racional, prudente e inteligente. En cambio dije,
Sí. La sala estalló en aplausos y vítores cuando Lorenzo me deslizó el anillo en el dedo y me besó con tanta fuerza que me mareó. Cuando por fin nos separamos, sus hombres sonreían. Un placer genuino en rostros que normalmente no mostraban más que un frío cálculo. «Ya era hora, jefe», exclamó uno de ellos. «Empezábamos a pensar que nunca lo pedirías. ¿Lo sabías?», le pregunté a Bella. «Otro hombre, Gio», recordé, dijo riendo. «Lo sabíamos desde la primera noche. Por cómo te miraba, sabíamos que eras la mujer de su vida». La cena fue toda una revelación. Esos hombres peligrosos, esos criminales y matones, eran cálidos, divertidos y sorprendentemente normales. Preguntaron por Sofía, elogiaron la cocina de María, contaron historias embarazosas sobre Lorenzo que le hicieron poner los ojos en blanco, pero también sonreír. Y durante todo ese tiempo, la mano de Lorenzo encontró la mía bajo la mesa. Su pulgar trazaba círculos en mi palma. Sus ojos me miraban constantemente para asegurarse de que estaba bien. Después del postre, cuando los invitados se marcharon con la promesa de asistir a nuestra boda, Lorenzo y yo nos quedamos en la terraza contemplando los jardines. Dentro, Sofía dormía plácidamente en su habitación permanente ahora, decorada exactamente como ella quería, con papel pintado de princesas y una cama con dosel. «Estoy muy nerviosa por casarme con un jefe de la mafia», dije en medio del silencio. «Técnicamente prefiero a un hombre de negocios con socios complicados». Me reí apoyándome en su calor. «¿Qué pasa ahora?». «¿Ahora?». Me giró para que lo mirara, sus manos acariciando mi cara con una delicadeza que aún me sorprendía. «Ahora planeamos una boda. Ahora adopto legalmente a Sofía para que tenga mi nombre y mi protección para siempre. Ahora construiremos una vida juntos, a pesar de todas las complicaciones, el peligro y la oscuridad. ¿Y si te pasa algo?». Su expresión se ensombreció. «No pasará. Pero si pasa, tú y Sofía estaréis protegidas. He tomado medidas. El dinero, las propiedades, la protección, todo será para vosotras. Y mis hombres han jurado protegeros a las dos si me pasa algo. Nunca volveréis a estar solas ni vulnerables. No quiero tu dinero. Te quiero a ti. Y me tienes». Me besó suavemente. Todo mi ser, lo bueno, lo malo y lo aterrador. Mientras ambos vivamos, permanecimos allí, a la luz de la luna, y pensé en el viaje que nos había traído hasta allí. Desde aquella humillante noche en el hotel hasta ese momento, comprometida con un hombre al que había temido y del que luego me había enamorado, a pesar de todas las razones racionales para no hacerlo. Era peligroso, era un criminal. Probablemente había hecho cosas que me darían pesadillas si supiera los detalles, pero también era el hombre que hacía reír a mi hija, que me miraba como si fuera preciosa, que nos había dado seguridad, estabilidad y un hogar. El hombre que había recogido mis pedazos rotos y los había vuelto a unir con cuidado para crear algo más fuerte que antes. «Te quiero», le dije, y las palabras me salieron con facilidad. Sé que no lo digo lo suficiente, pero es verdad. «Te quiero, Lorenzo Castiano, jefe de la mafia, hombre de negocios y hombre complicado». Cerró los ojos brevemente y cuando los abrió, estaban sospechosamente brillantes. «Repítelo. Te quiero otra vez. Te quiero. Te quiero». Me besó, profundo, apasionado y lleno de promesas. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. «Debería ir a ver a Sofía», dije a regañadientes. «Está bien. María está vigilando las cámaras». Él sonrió al ver mi expresión. «¿Qué? No voy a dejar la seguridad de mi hija al azar». «Mi hija», las palabras hicieron que mi corazón se hinchara. «Llévame a la cama», susurré. Sus ojos se oscurecieron con el calor. «Sí, señora». 3 meses después, estaba de pie en una capilla privada con un vestido que probablemente costaba más que mi viejo coche. Sofía estaba a mi lado con un vestido de niña de las flores a juego, saltando de emoción. «¿Lista, mamá? ¿Lista, cariño?». Las puertas se abrieron y vi a Lorenzo esperando en el altar. Llevaba un esmoquín negro, el pelo perfecto, el rostro cuidadosamente neutro, pero vi sus ojos, vi el amor, la posesión y la promesa en ellos. Caminé hacia él con la mano de Sofía en la mía. Mi hija, que hoy se convertiría oficialmente en su hija. Mi futuro, mi familia, mi vida. Cuando llegué a él, nos tomó las manos a las dos. «Mis chicas», dijo suavemente, «por fin oficialmente mías». La ceremonia fue breve, sencilla, perfecta.
Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, Lorenzo me besó con tanta pasión que los invitados nos vitorearon. Luego se arrodilló y miró a Sofía. Sofía Castellaniano, dijo, probando su nuevo nombre. ¿Qué te parece? Perfecto. Ella le echó los brazos al cuello. ¿Esto significa que ahora eres mi papá, si tú quieres que lo sea? Sí, quiero que seas mi papá. La abrazó con fuerza y vi lágrimas en sus mejillas. Este hombre que había matado, que había destruido, que vivía en la oscuridad, lloraba porque una niña de 4 años lo llamaba papá. La recepción fue lujosa. Cientos de invitados, champán sin fin, un pastel de 10 pisos. Pero el momento que recordaré para siempre fue más tarde, cuando nos escapamos de la fiesta para ver cómo estaba Sofía. La encontramos dormida en una de las habitaciones de invitados de la mansión, todavía con su vestido de niña de las flores, con Dante haciendo guardia fuera de su puerta. Quería quedarse en la fiesta, explicó Dante con una sonrisa, pero se quedó dormida durante la cena. Lorenzo la llevó arriba a su habitación y yo lo seguí, observando cómo le cambiaba con cuidado el pijama sin despertarla, la arropaba y le daba un beso en la frente. Gracias, le susurró a su cuerpo dormido. Gracias por dejarme ser tu padre. Nos quedamos allí, en la puerta, observándola dormir, y me sentí completo de una manera que nunca antes había experimentado. Señora Castellano, dijo Lorenzo, acercándome a él, ¿cómo te sientes? Aterrador. Perfecto. Bien, bien. Me besó en la cabeza porque ahora estás atada a mí, para bien o para mal, sobre todo para mal, sin duda. Pero él sonreía. Volvimos a la fiesta, bailamos hasta el amanecer, celebramos con la extraña familia que Lorenzo había construido a su alrededor. Y cuando por fin terminó, cuando el último invitado se marchó y el sol salía sobre los jardines, Lorenzo me llevó a nuestro dormitorio y me hizo el amor con una ternura que me hizo llorar. Te tengo, me susurró al oído. Por el resto de nuestras vidas, Picolola, te tengo. Y finalmente, por completo, le creí. 2 años más tarde, los encontré en el jardín. Sofía, ahora con 6 años y sin miedo, le enseñaba a su hermanito Marco cómo oler las rosas. Lorenzo estaba sentado cerca, sin chaqueta, con las mangas remangadas, mirándolos con una expresión de pura satisfacción. Con delicadeza, Marco, le indicó Sofía, con el mismo tono que yo solía usar con ella. Huele, no agarres. Marco, con 18 meses, tenía otras ideas. Agarró la rosa, con espinas y todo, y luego se sorprendió cuando le pinchó. Su rostro se contrajo. Lorenzo acudió al instante, lo levantó y examinó la pequeña gota de sangre en su dedo regordete. No pasa nada, Picolino. Solo es un pequeño rasguño. ¿Ves? Le besó el dedo. Ya está mejor. Las lágrimas de Marco se detuvieron de inmediato, sustituidas por la sonrisa de su padre. Mi hijo, nuestro hijo, se parecía tanto a Lorenzo que era casi inquietante. Los mismos ojos oscuros, la misma expresión intensa, incluso siendo un niño pequeño. Observé a mi familia, esta familia imposible que había construido con un hombre peligroso, y sentí una gratitud abrumadora. Los últimos 2 años habían estado llenos de cambios. Lorenzo había ido orientando gradualmente su negocio hacia empresas más legítimas, en parte porque yo se lo había pedido y en parte porque quería que Marco heredara algo más limpio. Seguía siendo poderoso, seguía siendo peligroso, pero lo peor de la violencia se lo había dejado a sus lugartenientes de confianza. Derrick se había ido, se había mudado a otro estado después de que se formalizara el divorcio, y había renunciado a todos sus derechos sobre Sofía. Ella apenas lo recordaba ahora. Solo conocía a Lorenzo como su padre. La adopción se había formalizado un mes después de nuestra boda. Los hombres que habían hecho daño a mi padre ya no eran una preocupación, tal y como Lorenzo había prometido. No pedí detalles. No quería saberlo. Nuestra vida no era perfecta. Lorenzo seguía teniendo enemigos, seguía lidiando con amenazas de las que yo estaba protegida, pero éramos felices. Sofía prosperaba, destacando en el colegio privado en el que Lorenzo la había matriculado. Marco estaba sano y era querido. Y Lorenzo y yo habíamos construido algo real bajo la pasión y la posesión. Una auténtica relación, confianza, amor. Mamá, llamó Sofía. Ven a ver. Marco intentó comerse la rosa. Me acerqué a mi familia y Lorenzo me sentó a su lado, rodeándome la cintura con el brazo
y rozándome la sien con los labios. ¿Feliz?, preguntó en voz baja. Miré a nuestros hijos jugando en el jardín de nuestra casa, la vida que habíamos construido a pesar de todo. Delirante, dije, y lo decía en serio. La chica que había sido invisible, que había servido bebidas a gente que no la veía, que había sido ridiculizada por su exmarido en una fiesta, había desaparecido. En su lugar estaba la señora Emma Castiano, esposa de uno de los hombres más poderosos de la ciudad, madre de 2 hermosos hijos, mujer que había encontrado su fuerza al aceptar el amor de la fuente más peligrosa. Lorenzo me besó lenta y profundamente mientras nuestros hijos jugaban cerca. «Te amo, Piccola», susurró. «Para siempre». «Para siempre», acepté. Y esta vez sabía que para siempre era una promesa que ambos habíamos hecho.